Bueno, Sergio, gracias por venir a la Facultad de Ciencias de Al la Salud contrario, gracias por para invitarme. la charla que va a comenzar en un momento. Y como para empezar a charlar, me parece oportuno por ahí preguntarte qué es la política ambiental o cuál es la política ambiental que vos considerás que necesitaría especificar en un punto Argentina para el corto y en el largo plazo. Sí, por un lado habría que aclarar que no es que la Argentina no tenga una política ambiental, sino que la que tiene es claramente fallida, aun cuando no haya sido enunciada como tal. Y es fallida principalmente porque si uno observa cuáles son los indicadores principales en lo ambiental, el agua, los residuos, la desaparición de bosques nativos, la desaparición de humedales, etcétera, etcétera, uno va a ver que todos esos indicadores en los últimos 30 años están empeorados. Y si están empeorados, quiere decir que o la política ambiental que se aplicó era fallida o que directamente fue un fracaso rotundo. Cualquiera de las dos cosas es más o menos lo mismo. Creo que lo que la Argentina necesita desarrollar es una política ambiental que, como toda política pública, disponga de instrumentos, dispositivos, normas, etcétera, en función de un resultado a obtener. Acá nunca se ha pretendido perseguir un resultado. Por ejemplo, recuperar los 5.000 basureros a cielo abierto y convertirlos en un tratamiento de residuos más acorde al siglo XXI que al siglo XIX. Por ejemplo, desandar la realidad de que 7 de cada 10 cuerpos de agua de los que se obtiene agua para potabilizar en las ciudades están con altísimos niveles de contaminación por efluentes cloacales o industriales. Nunca hubo una política explícita en esa dirección. Entonces, en la medida en que la Argentina tenga una política que explicite esas cosas, le ponga metas y evalúe la obtención de esas metas, va a tener una política pública en materia ambiental. Y Parece muy tonto. No, quedó clarísimo. Digo, eso también supongo que implica revisar un poco la matriz productiva y también la matriz energética. Imprescindible. Y en ese sentido, ¿cómo ves que las nuevas promesas de desarrollo enfrentarían o no una política de revisión, por ejemplo, de cuestionar vaca muerta o no, o el modelo agroproductivo y exportador sobre todo? Nosotros tenemos una clase política dirigente que está todavía imbuida por la idea de que el progreso se mide en cantidad de petróleo que se saca del subsuelo, o en cantidad de montañas que se vuelan, o en cantidad de commodity que se exportan. Y hoy el progreso empieza a ser otra cosa, conceptualmente hablando empieza a ser otra cosa. Entonces, yo creo que más que cuestionar la existencia o no de vaca muerta o la tecnología que se utilice, más que cuestionar si la minería a cielo abierto sí o la minería a cielo abierto no, yo creo que lo necesario es empezar a aceptar que es imprescindible iniciar una transición ecológica. Desde el lugar en el que estamos, que claramente es anómalo, a un modo de producción que, independientemente de cuál sea el producto a obtener, lo haga con una matriz más cerca de lo sustentable que lo que está hoy. Entonces, ya no se va a tratar de discutir necesariamente cuál es el material a exportar, sino que la sola idea, la sola necesidad de encontrar una trazabilidad para ese producto va a imponer una lógica productiva distinta. ¿Vos crees que en un punto los consumidores pueden ser una punta de lanza para exigir esa trazabilidad o modificar a partir del consumo el sistema productivo? Digo, pensando en un mercado por ahí de exportador. Yo lo entendería como una condición necesaria, no obligatoriamente como una condición suficiente, pero sí creo que el consumidor, pero no el consumidor genérico, sino, por ejemplo, el país que viene a comprar y exige trazabilidad de producto agrícola, el consumidor local que demanda que su verdura o fruta fresca tenga trazabilidad y tenga estacionalidad, proximidad, calidad, etcétera, etcétera. Ese consumidor más específico es probable que tire de la cuerda. Pero insisto, no es condición suficiente. La condición suficiente es que el Estado asuma ese rol y asuma esa obligatoriedad, más allá de que exista el consumidor que se lo exija. Claro. Y en un mercado más de commodities que alimentos, ¿cómo Bueno, crees que encastra todo esto? Ahí la Argentina tiene un problema de base, que es su lógica extractivista, tanto en materia de recursos no renovables como de recursos renovables,
y particularmente en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. La Argentina, creo yo, que va a tener que virar 180 grados en el modo de pensamiento de la producción agropecuaria. Hoy tenemos una producción agropecuaria que piensa en la lógica de un producto de exportación. Puede ser soja, puede ser maíz o puede ser adoquines, no importa qué. Y nosotros tenemos que pasar a un modo de pensamiento de la actividad agropecuaria que es el de producción de alimentos. Hoy la Argentina no produce alimentos. Quien diga que la Argentina produce alimentos está equivocando la mirada. La Argentina produce un producto de exportación X que hoy es demandado en el mercado internacional y que mañana puede ser cualquier otro. De hecho, haber pasado de 0 soja a 70% de la superficie sembrada con soja transgénica en apenas 25 años, menos, 23 años, que es prácticamente nada en la historia de la agricultura, demuestra que lo que nosotros exportamos es un producto que hoy particularmente se demanda. Y la Argentina necesita pasar a un modelo de producción de alimentos en el que se entienda que la demanda básica que hoy está profundamente insatisfecha es la de la calidad ambiental del producto del cual se alimentan los ciudadanos de la Argentina. ¿Y vos crees que, también hablando sobre todo del corrimiento de la frontera agropecuaria, ¿en qué estado está hoy el monte nativo de Argentina? ¿O el bosque? Desastroso, al borde exangüe. Luego, Río tiene una tasa de deforestación bastante alta también comparada a otras provincias. Está acorralado, pero es que es lógico, porque es como si uno pusiera una ley que diga está prohibido mentir. Si yo mañana digo está prohibido mentir, y lo más probable es que no se cumpla esa ley, es bastante inverosímil pensar que la gente va a funcionar y va a dejar de mentir porque la ley se lo dice. Salvando las distancias, la ley de bosques es como decir está prohibido mentir, porque si el modelo agropecuario, el modelo de producción del commodity estrella de la Argentina está basado en el incremento de tierras a la explotación para ese proceso productivo, y todo lo que esté allende esa frontera agropecuaria está destinado a ser destruido. Y si del otro lado está el bosque nativo, está el bosque nativo. Lo lamento. Pero así funciona el sistema. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a cuestionar son cuáles son las matrices del modelo, las matrices del sistema. No necesariamente en un pensamiento maximalista para pasar del todo a la nada o viceversa, pero sí para entender por qué funciona el modelo de la manera en que funciona, y que para contrarrestar ese modelo es necesario tener lógicas de contrarrestar un modelo, no lógicas de marketing político que claramente están derrotadas de antemano. Y respecto a las matrices, Argentina, digamos, quizás no realiza como país un gran aporte en términos de emisiones, pero las emisiones per cápita sí tienen valores de países. Sí. Entonces sí hace un gran aporte. Claro, digo, uno mira el porcentaje y dice, bueno, no estamos contribuyendo tanto, pero si lo ves per cápita es realmente alto. Esto es como la Liga Española. Barcelona, Real Madrid y un poquitito Atlético de Madrid, atrás viene el pelotón. Si nos ponemos a discutir el pelotón respecto de los dos primeros, y sí, posiblemente comparado con China y Estados Unidos, la Argentina no es un gran contaminante, un gran contribuyente a las emisiones de dióxido de carbono que se acumulan en la atmósfera. Pero si uno lo mira sabiendo que después de esos dos, el pelotón es todo el mismo, lo que uno tiene que mirar es, dentro de ese pelotón, cuál es la calidad de la gestión que uno tiene en materia de emisiones de dióxido de carbono. Y ahí lo que se ve claramente es que la Argentina es un gran emisor per cápita porque su matriz energética es profundamente regresiva. Entendiendo por regresiva una matriz muy dependiente de los combustibles fósiles. Y no solamente no se ha dado ningún paso en los últimos años, sino que al contrario, se ha hecho más regresiva todavía esa matriz. Y todo lo que se ha hecho en contraposición a eso ha sido muy marketinero específicamente. Entonces ahí, una vez más, ahí hace falta una fuerte decisión del Estado de iniciar una transición energética hacia algo que pueda ser mensurable. El ejemplo lo tenemos cruzando el Río de la Plata o cruzando el Río Uruguay. Sí, con los parques lesivos. Con Uruguay. Sí, Uruguay. Sí. Alguien podrá decir, producto de la necesidad, Uruguay no tiene petróleo. Está bien, todo fenómeno. Pero tiene un parque eólico. Hoy Uruguay nos exporta a nosotros
energía proveniente de sus parques eólicos. Tiene superávit de energía eólica Uruguay. Entonces, ¿es imposible? No, para nada, es perfectamente posible. Y ahí se demuestra que cuando uno inicia una política de Estado, es la política de Estado la que permite mover todas las palancas para que eso vaya en una determinada dirección. Sí, un Estado como planificador, digamos, y que no se deja planificar o que no deja modificar su matriz tanto por... Yo diría un Estado que se fija metas. La planificación, en todo caso, como herramienta te puede llevar hacia una meta o hacia la otra. En este caso es un Estado que se fije metas. Y el Estado argentino se tiene que fijar una meta que sea la de una revolución de las energías renovables, porque tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Y vos crees que eso necesita una especie de fuerte acción rápida, una acción rápida, o que estamos a tiempo, si se quiere, todavía? Estamos relativamente a tiempo, pero eso implica entender que Vaca Muerta no es la solución en sí misma. Se puede discutir si Vaca Muerta va más, Vaca Muerta menos, no se la puede negar, por supuesto, pero no se la puede tomar como la única opción. Y la Argentina vive de tomar cosas como únicas opciones. La salvación de Argentina de Vaca Muerta, digamos, el discurso. Vaca Muerta, la soja, son sí, opciones únicas. Sí. Y no es cierto. Eso es falso. Es falso la vida, no solo el medio ambiente. Bueno, Sergio, sí. Sobre todo agradecerte antes de por ahí hacer quizás la última pregunta. Al contrario. Agradecido soy yo. Sí. Bueno, gracias de nuevo. Recién charlabas un poquito y me comentabas esta idea, o yo te preguntaba si es tarde o cómo estamos. Ahora, ¿qué consecuencias pueden tener todos estos problemas que vemos en una escala global, pero sobre todo quizás en la escala más local, que puede tener una no intervención sobre las políticas ambientales? Esta no intervención sobre las políticas ambientales, solapada con una realidad indiscutible que es la de el agravamiento de todas las condiciones climáticas como resultado del calentamiento global, indudablemente nos va a conducir a una situación peor que la que estamos, eso está claro. Pero al mismo tiempo, eso no es peor de manera democrática, es peor para algunos y es menos peor para otros. Entonces, también allí hay una cosa muy sesgada de cómo impacta la cuestión ambiental, porque mucho tiene que ver con la capacidad que la sociedad o parte de ella tenga para enfrentar esas nuevas situaciones. E indudablemente está relacionado con la vulnerabilidad de un sector cada vez mayor de la sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad vulnerable, aquellas situaciones a las que esté expuesta van a ser de consecuencias muchísimo peores que si no tuviera ese nivel de vulnerabilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un terremoto de grado 8 en Alemania y en Haití provoca el mismo terremoto, sí, dos efectos distintos. Bueno, estamos frente a una situación así, con sociedades muy desiguales, con una sociedad argentina con un nivel muy alto de pobreza, quizás inédito, y eso hace que la vulnerabilidad sea creciente. Entonces, es difícil saber cómo va a impactar en promedio, pero está claro que va a haber sectores que van a estar muy, muy complicados. Bueno, creo que queda clarísimo y sobre todo agradecerte de nuevo por la conferencia que va a arrancar en un ratito. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.